Muy buenos días. Qué bueno que podemos estar nuevamente otro lunes aquí juntas con el deseo y el anhelo en el corazón de seguir aprendiendo de la palabra del Señor y poder tener pues comunión unas con otras también de la manera en que podamos, aún tan lejos con algunas. Estamos a miles de kilómetros con algunas. Tenemos una bien lejos en el norte y tenemos una bien lejos en el sur, pero qué bueno que podemos estar juntas y que Dios nos permite esto. El sábado tuve la oportunidad de estar con un grupo de hermanas de Guadalajara y le damos gracias a Dios que si no hubiera sido por la pandemia, no las hubiera conocido y no tuviéramos la oportunidad de aprender juntas. Entonces, sí, todas las cosas, como la palabra bien lo dice, ayudan a bien, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que creo que Dios ha permitido, poder conectarnos con personas de tan lejos para poder aprender juntas. Así que esta mañana, pues todas son muy bienvenidas y para comenzar vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor bendiga de una manera especial el tiempo, así como lo ha estado haciendo cada lunes que hemos estado juntas. Porque de veras, hermanas, ha sido una bendición muy grande todo lo que hemos estado aprendiendo juntas durante este tiempo. Le voy a pedir a la hermana Trini, entonces si puede orar, por favor, para que podamos tener una bendición muy especial en esta mañana. Y con gusto. Padre, en esta mañana queremos acercarnos juntas delante de ti, Señor, para darte la gloria, la honra que solo tú mereces, Señor. Gracias, Padre, porque en tus palabras nos has dejado tanto para que nos podamos apropiar y para que te podamos obedecer y agradar, Señor. Por eso mismo que tú has hecho por nosotros, tú nos amaste primero y por eso nosotros podemos amarte a ti, Señor. Gracias de verdad por el privilegio hermoso de ser tus hijas. Y en esta mañana, Señor, queremos entregarte este tiempo para que tú puedas tomar el control, para que tú puedas ser el que nos edifique, el que nos enseñes, el que nos rete, Señor, por medio de tu hijo, tus siervos, Señor, el hermano Gerardo. Queremos pedirte bendiciones para él, que tú lo puedas usar, Señor, para la gloria de tu nombre. Y a nosotros, Señor, danos corazones, mentes dispuestas a aprender para poner en práctica. Bendice siempre a Almi, Señor, y gracias por su ministerio, gracias por su guía entre nosotras, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú el que te manifiestes en esta mañana como solo tú puedes hacerlo. Bendecimos tu nombre y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues aquí estamos ya vino la hermana Diana. Bienvenida, hermana. Qué gusto de que está aquí con nosotros, hermana Diana. Estamos esperando, hermana Maxi dice que ya viene en camino también. Pues estamos ya casi, hermanas, finalizando esta serie que iniciamos en la carta a los filipenses de parte de nuestro hermano Pablo. Y con la ayuda del libro, hemos estado tratando también de hacer juntas el libro de lectura de Encerradas. Y hoy tenemos, lo que quise hacer el día de hoy era como un resumen, un panorama de todo lo que la carta nos enseña así. Hemos estado capítulo por capítulo y como les decía al principio, ha sido una bendición poder escuchar de nuestras hermanas, maestras de la palabra, la enseñanza. Silvia dio el capítulo 1, luego tuvimos bueno, dimos la introducción al inicio, el contexto, y Sonia nos habló de Lidia, quien se dice que fue la primera cristiana de Filipos, ¿verdad? Y se cree también que la iglesia estaba en su casa y entonces pudimos aprender de esta mujer. Luego Silvia nota el capítulo 1, tuvimos luego también a Ingrid de Quintero dándonos el capítulo 2, el capítulo 3 lo desarrolló Trini y la semana pasada Marelvi nos desarrolló el capítulo 4. Entonces hoy tenemos como un resumen, un panorama de la carta y esperamos, si Dios nos lo permite, el siguiente
lunes tener una enseñanza sobre estas dos mujeres muy importantes de la iglesia de los filipenses, que es Evodia y Síntique. Y para eso vamos a tener a nuestra hermana Liz de González desde Guatemala también dándonos la clase. Así que aquí vamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor hemos hecho todo esto, pero como les decía, creo que quisiéramos volver para seguir aprendiendo, porque todavía hay mucho aquí. Pero estamos muy agradecidas con el Señor con esto. Entonces, en esta mañana, pues, como ya Trini también oró y yo les había anunciado, tengo aquí con nosotros a mi esposo, hermano Gerardo. Allí está, va a estar con nosotros esta mañana y sí, vamos a tenerlo para pedirle que también conteste preguntas, dudas que podamos tener y que él nos pueda, pues, en ese sentido, enseñar un poco más. Hermano Gerardo, ahí está él. Para las que no lo conocían, este hombre es este hombre guapo. Para mí, el esposo. Y empezamos con problemas ahí. Ahí empezamos con problemas. Sí, como dicen los gringos aquí, es mi esposo de 35 años, ¿verdad? Sí. Sí. Ojalá. Ojalá. Entonces, aquí lo tenemos que pues tomó el tiempo también para estar con nosotras. Y pues el tiempo es suyo, amor, que Dios lo use con poder para edificarnos. Ahí está. Gracias, Roxy. Buenos días, hermanas queridas. Qué bendición poderles hablar a todas ustedes. Esta experiencia no la he tenido yo por ya largos años. Experiencia de poder hablarle a un grupo de mujeres solamente. Es una bendición hacerlo y me siento privilegiado, sinceramente, por esta oportunidad que se me da de compartir con ustedes y hacer una especie de resumen de lo que ustedes han estado estudiando más a profundidad con esta carta preciosa del apóstol Pablo a los creyentes en Filipos. Es una de las mejores cartas en cuanto a claridad, en cuanto a lo práctico de la carta. Es una carta personal, es una carta pastoral, es una carta muy sentida. Pablo abre su corazón en ella y nos enseña en ese sentido muchas cosas. Vamos por la cuestión del tiempo, son 4 capítulos, es una carta. Déjenme hacer una especie de anotación al inicio. Quiero mencionar algunos detalles que son importantes antes de entrar propiamente en el contenido de la carta. En primer lugar, Filipenses es una carta y como toda carta debe leerse como carta. El leer la escritura debe ser siempre de acuerdo con el género literario en el que el libro que estamos leyendo está escrito. La Biblia tiene varios géneros literarios. Uno de ellos es el género epistolar, es decir, las cartas. Y las cartas obviamente son diferentes a leer un salmo o a leer una profecía, principalmente porque las cartas son una unidad que debe entenderse como eso, como una unidad, como cuando usted recibe precisamente, hoy tenemos ya ratos de no recibir cartas como antes, ¿no? De papel y por el correo, aunque todavía existe el servicio, la verdad es que la mayoría de veces son correos electrónicos los que tenemos. Pero aún con los correos electrónicos, usted no lee esos correos electrónicos, esas cartas, esas misivas, pedacito por pedacito. Usted, si quiere hacerlo, leerlo y estudiar pedacito por pedacito, puede hacerlo después de tener una idea general de lo que todo el mensaje dice. La carta es así. Los filipenses seguramente al recibir esta carta de Pablo, después de algunos meses de que él había escrito, no simplemente se sentaron un día domingo y el pastor o los pastores de la iglesia empezaron a decir, hermano, vamos a leer Filipenses, abran
abran la Biblia que tengan a su disposición y miren, ahí está la carta de Filipenses. Busquemos el capítulo 1 y entendamos el versículo 1. No, era una carta y como carta debe leerse en su totalidad. Por eso mi sugerencia cuando usted lea este tipo de documentos es precisamente leerlo en su totalidad, aun cuando después tenga que volver por los detalles y los elementos más profundos. Pero es importante que usted lea la carta en su totalidad porque es una unidad. Al hacerlo así, se dará cuenta de qué es el argumento central que el escritor está haciendo, en este caso el apóstol Pablo. Esa es mi primera anotación. Una segunda anotación: en la carta, como en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, usted puede notar la centralidad de Cristo. Cristo es central para el apóstol Pablo prácticamente en todo. Durante estos 4 capítulos, el apóstol no se cansa de repetir el nombre de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, los primeros versículos de la carta, en la primera prácticamente frase de la carta aparece el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo en el versículo 2, Jesucristo más adelante una y otra vez. Si usted hace una cuenta de cuántas veces Jesús menciona el nombre de Cristo, yo lo tengo subrayado y circulado aquí en mi Biblia, cuántas veces en cada capítulo el apóstol Pablo tiene a Cristo como algo central, por sobre todas las cosas, cualquier cosa que crea, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que quiere hablar, el ejemplo de Cristo, la enseñanza de Cristo, la provisión de Cristo es central para él, más que cualquier otro elemento teológico o bíblico. Es Jesucristo lo que domina el pensamiento del apóstol Pablo. Otra cuestión importante de esta carta es el hecho de que Pablo parece estar haciendo énfasis en escribirle a toda la congregación. Desde el inicio, Pablo insiste que esta carta no es solo para los líderes, no es solo para los diáconos, no es solo para los pastores, es para todo el mundo dentro de la carta. Y otra vez, si usted tiene un lapicero, un lápiz para señalar cuántas veces el apóstol Pablo señala que él se encuentra, no está solo escribiéndoles, sino que con él se encuentran otros creyentes, se encuentran otros hermanos y que les está hablando a todos ustedes, a todos los filipenses, es para todos. Por ejemplo, miren estos primeros versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ese elemento ustedes lo van a encontrar en el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Todos estamos incluidos ahí. La carta es para todos nosotros. En ese sentido, cada una de las cosas que el apóstol Pablo dice en la carta encuentra resonancia en cada uno de nosotros de diversas maneras. Un último elemento antes de entrar en el resumen de la carta, que es importante que usted lo tenga en mente cuando esté leyendo, es cuántas veces el apóstol Pablo habla de lo que él llama comunión en el versículo 5, participación en otros versículos. La palabra comunión que se ocupa aquí, que varias veces va a ocupar Pablo, de varias formas. Habla de comunión, habla de participación, habla de estar en el mismo sentir, habla de estar juntos en esto, habla de ser participantes, habla de mis colaboradores, todos estamos juntos en esto, tenemos que mantenernos firmes. Yo otra vez he subrayado cuántas veces en esta carta Pablo habla de este elemento de estar juntos. Mira el versículo 5, por ejemplo. Yo oro por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois, y aquí está otra vez otra forma de la palabra, participantes conmigo de la gracia. La carta tiene que ver con Cristo, tiene que ver con todos y tiene que ver con un participar, estar juntos, tener comunión. Como digo, la palabra comunión que aparece aquí es la famosa palabra koinonía, ¿no? La palabra koinonía, en el seminario teníamos un cuarto, ¿no? Que se le llamaba koinonía, donde supuestamente los estudiantes llegaban a hablar y a conversar y a charlar y a hacer un montón de cosas de comunión. Pero una de las cosas que usted y yo debemos notar en la carta del apóstol Pablo, que cuando Pablo ocupa esa palabra comunión, no solamente está pensando en esa sensación bonita de estar junto con los hermanos y de sentirse bien porque estamos en un culto. No. La palabra comunión, koinonía, que a veces se traduce participación, tiene que ver con una conciencia concreta de estar haciendo y participando en algo como grupo, como gente, como pueblo de Dios. Los filipenses deben ser motivados, y esto creo yo es el propósito del apóstol Pablo al escribir la carta, deben ser motivados a seguir adelante participando juntos en la proclamación del evangelio. Esto es central para la carta. Si usted no entendió eso, no entendió lo más importante al fin de cuentas. Lo más importante, por cierto, no es el gozo de la carta. Aunque la palabra gozo se repite varias veces en la carta, en realidad gozo solamente es el producto de hacer esto que el apóstol Pablo dice. Participar juntos, todos, en la proclamación del evangelio trae gozo, sí. La carta no me quiere enseñar simplemente a cómo estar gozoso sin tener en cuenta este elemento. En otras palabras, la persona que finalmente encontrará gozo para el apóstol Pablo es aquella que ha entendido este mensaje de participar juntos en la proclamación del evangelio, haciendo nuestra obra con los dones que el Señor nos ha dado, cada uno en particular, pero todos juntos participando en este asunto. Así las cosas, hermanas, en estos 4 capítulos, Pablo va a partir su argumento en 4 grandes secciones, que los estudiosos y los que han dividido la carta, ustedes saben que Pablo no dividió la carta en 4 capítulos. Él simplemente escribió y al escribirlo se da cuenta, el que estudia a profundidad, que por lo menos hay estos 4 grandes movimientos en los que ha sido dividido la carta. Esos 4 movimientos tienen que ver con la manera en que el apóstol Pablo entiende y cree que esto de participar juntos y juntas en este sentido, por el énfasis lo digo, hermano, yo no soy de aquellos de hablar de juntos y juntas, nosotros y nosotras, no, todos, aquí todos estamos, no es todas y todos, aquí es todos en forma inclusiva, hombres y mujeres. Pablo cree que para hacerlo, y está convencido que para hacerlo, usted y yo debemos hacer 4 cosas o considerar 4 cosas en relación con el Señor Jesucristo. No podemos participar juntos de la proclamación del evangelio si no tomamos en cuenta estas 4 cosas que se señalan en la carta durante estos 4 capítulos. El primer capítulo en el que él introduce esto tiene que ver con, usted lo lee y lo vuelve a leer, se dará cuenta que Pablo está diciendo algo bien concreto. Todo lo que sucede alrededor de mí, todo lo que pasa alrededor de mí, en realidad tiene sentido y avanza la predicación del evangelio porque Cristo es el centro de mi vida. El versículo 21
es central para ese capítulo. Y también nosotros seguramente usted lo sabe de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que, digamos que este es el centro del primer capítulo. ¿Cómo participo junto a todos mis hermanos en la proclamación del evangelio, Pablo? Pablo tiene una respuesta bien clara: teniendo a Cristo como el centro de tu vida. Y eso es bonito decirlo, bonito expresarlo, bonito cantarlo, es una buena poesía si ustedes quieren, pero lo que miramos en el capítulo no es simplemente poesía. Pablo lo entiende bien, de forma bien realista. Tener a Cristo como el centro de la vida es algo que nos debería erizar el cuerpo, porque aquí tenemos a un hombre que está dispuesto a definir su vida en términos de la identidad de otro. Yo vivo, el centro de mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y por eso si muero me es ganancia. Eso es fácil decirlo en un canto, decimos, pero ya viéndolo venir de frente como Pablo probablemente lo vio varias veces, es otra cosa. En este capítulo, sin embargo, creo que nosotros podemos entender que lo que Pablo quiere decir cuando dice que el centro de su vida es el Señor Jesucristo, son dos cosas definitivas, dos cosas. ¿Qué quiere decir Pablo con que el vivir para mí es Cristo? ¿Qué quiero decir yo cuando digo que Jesús es el centro de mi vida? Y muchas veces, si somos honestos, no vamos más allá, ¿no? Es bonito decirlo, tú eres el centro de mi vida, Señor, pero ¿qué significa eso en la vida real? Para Pablo significan dos cosas centralmente, lo que él entiende porque Jesús es el centro de la vida de él. Si usted lee el capítulo completo, se dará cuenta que antes de llegar a ese versículo, Pablo ha estado describiendo lo que le ha sucedido. Él está preso, él está recluido, con todo lo que él es, el apóstol, el que hace milagros, el que está en buena relación con Dios, está en una situación difícil, dificilísima, como diría alguien. Sin embargo, Pablo resume su situación diciéndoles a sus hermanos que lo que le ha sucedido ha redundado para el bien del evangelio. En otras palabras, para él, lo que significa que Jesús es el centro de su vida es que él está más preocupado por el avance del evangelio que lo que le pueda pasar a él. A mí me parece eso importantísimo, porque muchos de nosotros, si somos sinceros, nos preocupamos por el evangelio, pero en segundo lugar, lo primero es que me pasa a mí. Lo primero es que cómo estoy yo. Lo primero es que si tengo suficiente para esto, lo demás. Pablo no piensa así. Quiero decirles, hermanos, cualquiera esperaría al apóstol aquí que empezara a quejarse, ¿no? ¿Cómo sería normal pensar en un hombre? Hermanos, mire, después de hacer esto, mire qué injusto, mire qué triste, mire qué difícil es vivir aquí. Nada de eso encontramos en el apóstol Pablo ahí. Encontramos a un hombre que dice, estoy aquí, pero lo que importa, hermanos, es que esto ha redundado para el avance del evangelio. Tener a Cristo como el centro de tu vida significa preocuparte más por el avance del evangelio que por ti mismo. Tremendo, un reto para todos nosotros, creo yo, ¿no? Pero si eso no fuera suficiente, Pablo dice una segunda cosa después del versículo 21, nos revela qué otra cosa significa para él que Cristo es el centro de su vida, si es que vamos a participar juntos en la proclamación del evangelio que termina produciendo gozo en nosotros. En los versículos 22 en adelante hasta el final, Pablo les dice a los filipenses que él no sabe si lo van a matar. No sabe si lo van a matar o si va a salir libre. Y que honestamente les dice, si me matan voy a estar mejor porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Así les dice. Pero por el otro lado, yo sé que quedaré porque me interesa ser útil para ustedes, para la bendición espiritual de ustedes. Así dice, mire,
Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Tener a Cristo como el centro de mi vida significa, en primer lugar, decíamos, que estoy más preocupado por el avance del evangelio que con mi propio avance o con mi propio bienestar. En segundo lugar, tener a Cristo como el centro de nuestra vida significa estar más preocupado por el bienestar espiritual de mis hermanos que con el mío mismo. Yo estoy preocupado por el bienestar de los filipenses. Un momentito, Pablo. Los filipenses están libres. Los filipenses están bien. Los filipenses no están metidos en la cárcel y tú estás metido en la cárcel y aún así estás pensando en primer lugar en ellos. Y en primer lugar piensas que es mejor quedarte en la carne, no porque te vas a librar de la muerte, no porque vas a estar mejor, sino porque para ellos, para los hermanos, no es necesario que yo esté a fin de que ellos estén bien y estén gozosos. Si vamos a participar juntos en la proclamación del evangelio, esta participación que al final produce gozo, debemos tener a Jesús como el centro de la vida, y eso significa preocuparnos más que por nosotros mismos, por la manera en que la obra del Señor está avanzando. Preocuparnos por el bienestar espiritual de otros más que por el mío mismo. Este es el capítulo 1 en general. Hay muchos más detalles y seguramente ustedes tuvieron más tiempo para ver detalles sobre esto. Pero el capítulo 2, Pablo introduce un segundo elemento por el cual Cristo también debe ser importante para nosotros, y él lo ocupa en este mismo sentido. ¿Cristo es el centro de mi vida? Sí, Pablo dice que sí, y que por eso está donde está, y que por eso, no importa cómo esté, él va a seguir adelante y está contento y está predicando el evangelio en el pretorio, predicando por acá, por allá, porque el centro de la vida es Cristo, y si tiene que morir para él va a ser ganancia. Pero eso no es toda la historia. Para Pablo existe un segundo elemento, y de eso nos habla en el capítulo 2. Este capítulo 2 es riquísimo en teología. En realidad es uno de los pasajes más importantes para entender mejor al Señor Jesucristo, su deidad, su humanidad, su obediencia. Y con todo ese pasaje que va más o menos del versículo 5 al versículo 11 del capítulo 2, no fue dado principalmente para que usted y yo lo cantemos, para que usted y yo lo recitemos, para que usted y yo lo sepamos de memoria. Sí, por supuesto, fue dado para eso, pero no fue dado principalmente para eso. Yo todavía recuerdo que de niño en una escuela de vacaciones nos pusieron a memorizar este pasaje, y realmente hasta el día de hoy lo conozco de memoria y lo repito de memoria, muchas veces sin mirar el texto de Reina Valera del 60. Pero la importancia de ese pasaje, el haya pues en vosotros, que este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y lo que viene, ¿no? Ese pasaje, lo central es que, de acuerdo con el apóstol Pablo, es el modelo que todo creyente debería seguir. Por eso, en el inicio del capítulo 2, Pablo insiste otra vez en estas palabras que ya les había mencionado. Tenemos la misma comunión, ahí está koinonía, estamos en la misma cosa, estemos firmes. Por favor, nadie haga lo que simplemente a él le sea conveniente. Por favor, no hagan las cosas de manera individualista, háganlo con humildad. Estamos en lo mismo, estamos trabajando juntos, somos compañeros. Por favor, tratemos de trabajar juntos, esfuércense por eso. En ese contexto concreto es que el apóstol Pablo coloca el ejemplo de Cristo.
haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir ahí es difícil de traducir según los expertos porque tiene la idea no de sentimiento principalmente, sino de manera de pensar, manera de actuar, sea vuestra ideología, diría alguien hoy en día, que vuestra ideología, que la ideología nuestra sea la de Jesús, así como piensa Jesús, actuemos nosotros en esto de proclamar el mensaje evangélico. Y por supuesto el pasaje rico, como he dicho, en teología, qué le pasó al Señor Jesús en la famosa kenosis, cómo es que se despojó, él no dejó de ser Dios, por supuesto, pero se cubrió de humildad, se limitó por nosotros y por obediencia al Padre. Esta manera de entender a Jesús sumamente misteriosa y que seguramente nunca podremos entender completamente, es la que Pablo dice que debemos seguir. Porque lo que debemos seguir es precisamente este ejemplo de humildad, humillación inclusive, obediencia hasta la muerte, si es necesario, y muerte de cruz. Algo que les menciono a mis hermanos en el seminario frecuentemente es que si nos fijamos en el orden de este himno, porque es un himno, y este himno, según los expertos, venía incluso antes de Pablo. Parece que Pablo ha ocupado ese himno y lo puso en su carta para recordarles que es algo que la iglesia primitiva cantaba. En ese canto primero, la importancia de definir al ser humano siguiendo el patrón de Jesús es clave. Definir a Jesús como siervo. El ser humano antes de ser Señor, el ser humano antes de ser cualquier otra cosa, debería concebirse como alguien que sirve. Eso le agrada a Dios. Eso hace que Dios corone a Jesucristo dándole el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, por supuesto. Y eso es lo que usted y yo deberíamos imitar en cuanto a comportarnos en esta tierra, igual que el Señor Jesús. Hay mucho que hablar sobre ese ejemplo, hermano. Yo, hermana, voy a quedarme ahí porque si no me llevo el resto de la hora en eso y tengo que terminar con la carta a los filipenses aquí. Alguien va a decir, pero mire, ¿cómo me compara usted con el Señor Jesús? Yo no puedo hacer lo que el Señor Jesús hizo. Nadie puede hacer lo que el Señor Jesús hizo. Quizás anticipando ese tipo de objeción, Pablo va a colocarle en el mismo capítulo 2 3 ejemplos bien humanos de que usted sí puede seguir el ejemplo del Señor Jesús. Usted sí puede hacerlo. Podemos participar en la proclamación del Evangelio siguiendo el modelo de Jesús, sí, porque seguimos a Jesús, este modelo que aparece en los primeros versículos, pero luego aparece el modelo del apóstol Pablo mismo. Si usted se fija en el versículo 12, Pablo describe su propio ministerio casi en las mismas palabras que ha descrito el movimiento del... Mire, déjenme leerle rápidamente el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aquí viene la descripción que Pablo hace de su propio ministerio. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué palabras más raras esas para poner el ministerio del apóstol Pablo, para describirlo? Él dice ser libación sobre el sacrificio, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe.
¿Qué quiere decir Pablo con eso? Este tipo de sacrificio de libación es algo que un judío, en el contexto que Pablo escribe, hubiera entendido bien. Los sacrificios de libación era ese sacrificio que en el Antiguo Testamento se describía como echar un perfume, un líquido, una preparación especial sobre el fuego del sacrificio, vertiendo ese como una especie de pichel, ¿verdad, hermanas? Usted que conoce cómo se tira el pichel, el agua o el jugo o el preparado aquí. Pablo describe su vida con ese movimiento, tirando toda mi vida por el sacrificio de ustedes. Exactamente el mismo movimiento que el Señor Jesucristo habría hecho al despojarse, al hacerse uno de nosotros. Pablo dice, yo lo estoy haciendo. Y luego hay varios otros detalles aquí, pero Pablo provee dos ejemplos más. El ejemplo de Timoteo, por supuesto, cuando les dice que él quiere mandarles a alguien que los consuele, que los anime, y dice algo triste. Mire el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No tengo a nadie más, excepto a Timoteo. ¿Y por qué no tengo a nadie más? Porque todos buscan su propio bienestar y no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo es la gran excepción que, al igual que Cristo, busca no su propio bienestar, al igual que Pablo busca no su propio bienestar. A él se lo voy a mandar para que se dé cuenta que sí se puede funcionar de esta manera. El otro ejemplo que él nos da está en el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. De Epafrodito casi no sabemos nada, excepto lo que Pablo nos dice aquí. Un hombre feo, si somos honestos. Usted no le va a poner, usted seguramente a sus hijos no les puso ese nombre, va, Epafrodito, a no ser que estoy metiendo la pata yo aquí, y alguna de ustedes sí le puso Epafrodito a su hijo, a su nieto. No nos gusta el nombre, no sabemos mucho de él, pero lo que sí sabemos de él, por ese condensado de expresiones que el apóstol Pablo dice de él, es que este hombre era un hombre que seguía el ejemplo de Cristo y estaba en la ideología también del apóstol Pablo de participemos juntos en la proclamación del evangelio. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mire cómo lo llama, hermano, colaborador, compañero, vuestro mensajero y sirviente de mis necesidades. Este es Epafrodito. Y si no fuera suficiente esa descripción, Pablo nos cuenta que Epafrodito estuvo a punto de morir por servir a los filipenses. O sea, sí se puede, dice el apóstol Pablo, hacer lo que Jesucristo hizo. Ser el modelo del Señor Jesucristo se puede seguir. Y esto no es solamente para líderes. Todos los que están en la iglesia deberían ser reconocidos como responsables de hacer algo parecido, y también aquellos que funcionan como Epafrodito debe reconocerse, les dice el apóstol Pablo al final del capítulo 2. Recibidle pues, versículo 29, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Sí, el modelo del Señor Jesucristo en esto de participar en la proclamación del evangelio se puede seguir. Pablo lo siguió, Timoteo lo sigue, Epafrodito lo sigue, usted debe seguirle, yo debo seguirlo. Un modelo de abajamiento, un modelo de humildad, un modelo de servicio, un modelo de sacrificio, hasta la muerte si es necesario, por obedecer al Señor
y proclamar el mensaje del evangelio. 2 capítulos, la mitad de la carta. Y ya me acabé el tiempo. Pero nosotros no nos estamos. Faltan 2 cositas aquí, hermanos. Ténganme un poquito de paciencia. Prometo no tardarme tanto en estos últimos 2 capítulos. No me gusta En el capítulo 3, Pablo habla de otra cosa en relación con el Señor Jesucristo. Ya nos dijo en el capítulo 1 que Jesús es nuestro centro de vida. En el capítulo 2, él nos dice que Jesús es nuestro modelo que podemos imitar y que esto seguramente producirá hombres y mujeres comprometidas con la proclamación del evangelio y llenas de gozo también. Pero en el capítulo 3, Pablo agrega algo también importantísimo para nosotros y para el rumbo que tiene nuestra vida. Porque en este capítulo Pablo va a decir algo central sobre el Señor Jesucristo. Ya no solamente es el centro de nuestra vida, es modelo de nuestra vida, sino que también es la meta de nuestra vida. Jesús debe ser la meta de nuestra vida. Toda la vida del apóstol Pablo tiende a mirar a Jesús como la meta. Escuche, por favor, porque el que está hablando es el apóstol Pablo, un doctor en teología, un hombre que conoce al Señor Jesucristo directamente, que ha recibido instrucción del Señor Jesucristo directo, que tiene todo el conocimiento del mundo, diría alguien, conoce del Señor, lo ha visto enseñándole varias veces, se nos describe esto en el libro de los Hechos, y sin embargo, dice él, todavía no lo alcanzo. Todavía quiero más. Por eso en el capítulo 3, al iniciar el capítulo 3, Pablo va a advertir a los creyentes a tener cuidado con aquellos que se jactan en lo que ya tienen, se jactan en lo que ya son, se jactan en su raza, en su lengua, en su educación, en toda su formación, en su posición, y él va a llegar aquí al sarcasmo completamente, ¿no? Al decirles, pues si ellos tienen, y algunas otras veces lo dice también, en Corintios, por ejemplo, lo dice también, si ellos tienen en la carne de qué jactarse, yo tengo más de qué jactarme. Y ustedes son educados, yo soy más educado. Si ustedes vienen de una de las mejores familias de la raza humana, yo soy de una mejor familia todavía. Ustedes creen que soy pura raza, soy pura raza. ¿Verdad? Soy pura raza, hebreo de hebreos. Si ustedes creen que mi relación con Dios es sencilla, no, yo soy fariseo. Fariseo, aquellos que se consideraban los apartados, los santos, los que estaban realmente entregados a Dios. Y sin embargo, Pablo, al describirse aquí, hermanos, yo quiero que mire cómo él expresa su propia identidad, ¿no? Yo soy circuncidado al 8º día, soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ahí donde vienen los reyes, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow, alguien que pueda decir esa afirmación, no hay nada de lo que me puedas agarrar moralmente hablando, éticamente hablando, no puedes señalarme nada. Eso es importante mantenerlo en mente porque lo que va a decir a continuación es tremendo. Cuando yo comparo todo esto que yo tengo, mi posición, mi raza, mi lengua, mi educación, mi pedigrí en todo sentido, todo eso yo lo comparo con el Señor Jesucristo, el conocimiento de Jesús, conocer más sobre Jesús. Yo lo voy a comparar no con cualquier cosa. Pues diríamos, ¿y con qué lo va a comparar, no? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. En primer lugar, pérdida por amor de Cristo. Concentrarme en estas cosas de lo que yo soy y de lo que he obtenido en el pasado, sin mirar hacia adelante y que en Cristo hay una infinitud de avance, de conocimiento,
de crecimiento en el Señor es una pérdida. Y la palabra que ocupa aquí el apóstol es una palabra que tiene que ver con ganancia material. Es decir, yo voy a concentrar mi vida en el conocer al Señor Jesucristo, porque si me sigo concentrando en lo que ya soy, eso es una pérdida para mi vida. Y ciertamente, versículo 8, ciertamente, así, firmemente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que tengo es una pérdida en primer lugar y también es basura. Todo lo bueno, Pablo, ¿qué estás diciendo, Pablo? Eso yo no te entiendo, Pablo. Al contrario, deberías decir que estar agradecido porque Dios te dio esto, porque Dios te permitió esto, porque Dios te dio esta capacidad de tener educación que otros no tenían, pero tú me estás diciendo que todo eso lo consideras basura, lo consideras pérdida. Sí, si lo entendemos comparado con el Señor Jesucristo. Sí, si lo entendemos como muchas veces se entiende, este tipo de trasfondo a veces se convierte en el obstáculo para conocer más al Señor Jesucristo. Basura, otra vez, es la palabra aquí que, como muchos de ustedes saben, muchas de ustedes ya saben, es una palabra que en español la manera técnica, gramatical de llamarlo es un eufemismo. Es una manera bonita de describir la palabra que Pablo ocupa aquí. Es una palabra dura la que coloca el apóstol Pablo aquí para describir todo lo bueno que él tiene. Dice basura. Esa palabra es durísima, ¿no? Ni siquiera el traductor de la versión en inglés ni en español logran ponerse de acuerdo de cómo deberían poner esa palabra tan dura ahí, comparando lo que significa conocer más al Señor con cualquier otra cosa que usted tenga en la vida. La meta de la vida del creyente no es tener residencia en los Estados Unidos, no es tener un doctorado propiamente en teología, no es tener el mejor desarrollo humano, físico, corporal, belleza, raza, mejore la raza, le dice, esa debe ser tu meta, mejorar la raza. La meta no es esa, dice el apóstol Pablo, esas cosas son basura, excremento. No voy a ocupar la palabra, hermano, porque es ofensiva para nosotros y algunas se me puede ofender por decirla aquí, y además yo no soy apóstol como el apóstol Pablo si lo era. Él puede ocupar una mala palabra ahí dirigido por el Espíritu Santo, mala palabra para nosotros, porque nos suena como si es este Pablo, el Pablo del amor, el Pablo el amor a Cristo y todo lo demás, y nos está diciendo, mire, yo todo lo demás lo considero puro excremento, pensando en que lo más importante para mí es conocer a Jesús. Y por eso yo oriento mi vida hacia conocerle, a conocerle y el poder de su resurrección, y quiero conocerle y quiero participar aún más. Note esa palabra en el versículo 10, otra vez la misma palabra, participación, que allá se tradujo koinonía, comunión, estar juntos en esto. Yo quiero unirme más con el Señor Jesús, quiero servir más de cerca con Él, y aun cuando esto redunde en sufrimientos, no me importa, porque el fin de la meta de mi vida es el Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esta es la exhortación para todos nosotros, ¿no? Ninguno de ustedes lo ha alcanzado. Yo no lo he alcanzado. Por favor, hasta el último segundo de su existencia, él siga pujando por conocer más al Señor. No permita que lo que ya logró, no permita que lo que ya tiene se convierta en el obstáculo para no seguir avanzando en su conocimiento. Si hay que abandonar algo, que sea lo otro, que sea la basura,
que sea el excremento otro, pero no el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Esto de tener a Jesús como meta es un reto para todos, por supuesto, y en especial para todos aquellos que ya tenemos bastante tiempo en las cosas del Señor. Ujú. Porque la iglesia cansa, Sí, padre. porque las cosas del Señor muchas veces fatigan, Ujú. y a veces es bien fácil tirar la toalla ya cuando estamos al final. Ujú. Y algunos de estos eran prácticamente parte de lo que Pablo estaba pensando al final del capítulo 3. Decirle a sus hermanos, imítenme a mí, como en el versículo 17, es tremendo. Imítenme. Así como yo lo estoy haciendo, háganlo ustedes. De todas formas, aunque ahorita no se mire el resultado, y muchas veces no se va a ver, la meta de la vida del creyente es conocer al Señor Jesucristo en su segunda venida. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Esa ciudadanía de la que habla el Señor Jesús y de la que habla el apóstol Pablo aquí, proviene del cielo, no porque está en el cielo y se va a quedar en el cielo. La teología bíblica del reino de Dios aquí debe enseñarnos que el Hijo de Dios, la hija de Dios, va a poder experimentar la llenura completa de Dios aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús aparezca y sus esfuerzos por conocer más al Señor Jesús sean recompensados. Al final, hermanas, el capítulo 4 de Filipenses agrega un último elemento en la vida del apóstol Pablo en su motivación para que participemos juntos en la proclamación del evangelio. Jesús es nuestro centro, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestra meta. En el capítulo 4, sin embargo, él va a decir otra cosa, y eso tiene que ver con algo bien práctico también. Todo lo que hemos dicho aquí se puede quedar en el aire y se puede quedar haciéndolo romanticismo, ¿verdad? Pero cuando vinimos aquí a la vida real, cuando estoy tratando con hombres y mujeres de carne y hueso, complicados, problemáticos, difíciles de tratar, difíciles con los cuales convivir, ¿no? A veces todo lo teológico y todo lo bíblico se nos olvida. Eso te va a salir aparte, le dijo alguien a otra persona problemática, ¿no? Pero si vos sos cristiano, eso te va a salir aparte. Ahorita nos vamos a romper la cara aquí los dos. Somos creyentes, pero ¿qué importa? No. El apóstol Pablo en el capítulo 4, en cuestiones bien prácticas, nos va a recordar que el Señor Jesucristo debería ser considerado. Esas tres cosas que ya mencionó, pero también una bien central, que es la de proveer para su pueblo, proveer en todo sentido. En los primeros versículos del capítulo 1, el apóstol los recuerda otra vez, insiste, vuelve otra vez al circulito. Ustedes están conmigo, ustedes son colaboradores, estemos firmes en esto. Por favor, dejen de ser egoístas, no piensen en ustedes solos, esfuércense por colaborar. Inclusive estas dos mujeres de las que van a hablar la siguiente semana, ¿no? Evodia y Sintique, otros dos nombres que yo no sé por qué no los oigo muy frecuentemente. Debería oírse, ¿verdad? Evodia y Sintique eran colaboradoras del Señor, del apóstol Pablo, otra vez esa misma palabra para hablar de compañero, de militante, de participante, de estar juntos con el apóstol Pablo. En esto está el apóstol Pablo y por eso las insta a hacer de un mismo sentir, a trabajar juntos, a mirar las cosas de la vida, inclusive si eso requiere sacrificio de parte de ellas. Debe el Señor Jesús hacer esta obra en ellos y esforzarse nosotros por repetirlo, dice el Señor, dice el apóstol Pablo aquí, siguiendo lo que ya nos ha dicho en los capítulos anteriores. Pero la última gran sección de la carta del apóstol Pablo tiene que ver con su experiencia con los filipenses y la experiencia con las demás iglesias y la experiencia de ser sostenido en el área misionera, como él se considera, Pablo se considera un misionero y lo es, por supuesto,
uno de los más grandes misioneros, si no el más grande misionero después del Señor Jesucristo, por supuesto, y cómo la relación con las iglesias ha funcionado. Mire lo que dice en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, todo esto para dejar de estar peleando por cuestioncitas personales en la iglesia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora viene esta última sección. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo es un gran pastor y un gran hombre de tacto, ¿no? Le dice a los filipenses, yo sé que ustedes me han ayudado y me han querido ayudar, pero no lo han hecho en este tiempo porque no han tenido oportunidad. Pero finalmente la han tenido. Y le han mandado, según lo que entendemos de la carta, le han mandado su ayuda, su ofrenda, su sostenimiento a través de Epafrodito. Pero Pablo les dice, quiero darle gracias. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el versículo clave aquí y también es el versículo más mal entendido dentro de los cristianos. Que lo que Pablo está diciendo aquí no es que él se puede creer Superman y tirarse de un abismo y volar. Pablo no está diciendo eso, ¿verdad? Pablo no le está diciendo yo soy hombre y puedo parir hijos, por ejemplo. No, eso no le está diciendo Pablo, no está pensando en eso. Él está diciendo, venga lo que venga, en escasez o en abundancia, yo voy a seguir adelante porque el que me sostiene no es la iglesia, los que me sostienen no son ustedes, no es que sea desagradecido, realmente estoy muy agradecido con ustedes, pero yo estoy en el ministerio porque el que me provee, el que me sostiene es el Señor Jesús. Y esto de proveerme y esto de darme y esto de mantenerme no siempre es fácil porque a veces he tenido que pasar necesidad, profunda necesidad. Algunas veces el Señor me ha provisto abundantemente, otras veces no. Otras veces no, pero no me importa. Verdaderamente Dios, Cristo es mi proveedor y Él me hará pasar por esto y voy a aguantarlo, no importa qué. Esa concepción del apóstol Pablo creo que nos falta a muchos creyentes hoy en día. Porque Cristo, porque Dios simplemente se ha convertido en el papito que provee. Y cuando no provee, me enojo. Y cuando no responde como yo quiero que responda, me enojo. Y el apóstol Pablo le está diciendo esto a los filipenses precisamente para que entiendan su condición. Si Dios es tan grande, ¿por qué estás preso? Si Dios es tan grande, ¿por qué estás ahí enfermo? Probablemente, como va a estar muy pronto el apóstol Pablo, seguramente algunos dicen de sus ojos. Y él les da gracias a los filipenses por la provisión, porque ellos le han mandado una ofrenda. Al versículo 14, déjenme leerle. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Otra vez la palabra, participar, comunión, estar juntos en esto. Ustedes bien hicieron porque es bueno. Ustedes deben hacerlo. Participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, otra vez la misma palabra, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? De una realidad genuina entre muchos creyentes, misioneros, pastores, hombres y mujeres
de Dios que se han consagrado al trabajo en las cosas del Señor, a fundar una iglesia, a ir y llevar el evangelio. Muchas veces, la gran mayoría de iglesias no va a querer apoyar, participar en esto, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Participar en esto reconociendo, porque ustedes deben darse cuenta de estas dos cosas aquí, hermano. Por un lado está el elemento de la gente que no quiere participar, pero por otro lado también existen hombres y mujeres que si no me apoyan, si no me ayudan, entonces no voy. El apóstol Pablo no es así. Sí, solo los filipenses han querido ayudarlos. Sí, la iglesia de los Corintios, que lo más seguro era una iglesia más grande y más rica, seguramente no había querido hacerlo, como él les recuerda en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Y a ellos, a los corintios, les recuerda lo que los filipenses sí hicieron. Porque recordarle a la gente, hermanos queridos, hermanas, esto otra vez suena bien romántico, ¿no? Recordarle a la gente que yo no estoy en el ministerio porque la iglesia tal quiera que esté en el ministerio. Que yo no estoy en el ministerio porque la misión tal me apoyó y me dio para estar en el ministerio. No, yo estoy aquí porque el Señor, profundamente siento, el Señor me llamó para esto y estoy trabajando para Él. Y Él se encarga de proveer muchas veces en abundancia, otras veces no. Pero yo voy a estar aquí por la provisión del Señor, no por la provisión de la iglesia. Eso suena, como les digo, muy romántico, pero yo, y Almi sabe, nos hemos metido en problema precisamente por decir algo parecido, ¿no? Cuando alguien te está examinando y te dice, si no te apegas completamente a lo que nosotros decimos, te vamos a quitar la ofrenda. Te vamos a quitar la ofrenda y responderle, miren hermanos, con todo respeto y con todo amor, quiero decirles que yo no estoy en el ministerio por ustedes. Yo estoy en el ministerio porque estoy comprometido con el Señor y he bebido de esto que el Nuevo Testamento dice. Es mi responsabilidad participar en la proclamación del Evangelio. Me quiten ustedes la ofrenda o no, me la quiten o no, me la den o no, yo no voy a dejar de estar en el ministerio. Por eso, como digo, es bien fácil decirlo, pero cuando a un líder se le dice eso y de repente el líder, ¿eso pensás? Pues yo te pensaba quitar la ofrenda a final del año, pero ya que pensás eso, te la voy a quitar ahorita mismo. Y entonces nos dejas en, ok, tenía razón el apóstol Pablo. Aquí están los filipenses diciéndole, dice el apóstol Pablo, yo no ando tratando de ganar que ustedes me manden más. Yo no estoy aquí alabándolos para que me manden más dinero. No, dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Otra vez el participar como iglesia, que es algo que Dios quiere. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Como dirían en inglés, come on, Pablo, ¿qué estás diciendo? Estás loco. Estoy lleno. Estás en la cárcel. Tienes necesidad de que te mantenga una iglesia y dice que apenitas te mandaron, pero él dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es parte de la adoración del creyente a Dios. Cuando apoyamos misioneros, cuando apoyamos la obra del Señor, la escritura, como en este versículo, describe esa acción de darle a aquellos que están trabajando por la obra del Señor como parte del sacrificio espiritual que nosotros hacemos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en virtud de eso viene otra vez el versículo 19, que es el segundo versículo más mal entendido dentro de la iglesia evangélica. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Dios me va a suplir todo. Déjeme decirle un par de cositas sobre esto, ya casi para terminar. Este versículo no es una promesa universal y para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Ahí está, cítelo, sáquelo de contexto, póngalo en el Facebook. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa
es para los filipenses y para todos aquellos que como los filipenses han dado para la obra del Señor, participando juntos en la proclamación del evangelio, sintiendo el gozo de lo que significa dar cuando muchos otros no dan, aun cuando tengan, sintiendo este sentimiento de gozo interno que se da cuando se da sacrificialmente algunas veces por las cosas del Señor, como los filipenses. Esta manera de ponerlo, el versículo 19 del apóstol Pablo, es importante que usted y yo lo note. Pablo no dice que Dios les va a compensar todos sus caprichos o todos sus deseos, sino todas sus necesidades. Y la manera en que lo escribe el apóstol Pablo aquí en el versículo 19 nos deja ver que los filipenses, siendo una congregación chiquita probablemente, quizás entre unos 30, 35 hermanos y mucho, estos hermanos estando a cientos, miles de kilómetros de distancia donde está el apóstol Pablo, mandaron una ofrenda con este Epafrodito para ayudar a este hombre de Dios. Y a estos Pablo les contesta: mi Dios va a compensar lo que ustedes han quedado faltos por haberme ayudado en las cosas del Señor. Eso es lo que, y si usted quiere comprobar esta interpretación, lea lo que el Pablo les dice a los corintios sobre los creyentes en Filipos. Pablo los describe como profundamente pobres, prácticamente rascando el último elemento de su provisión para proveer para las cosas del Señor. Hermanos, yo sé que el mundo en el que vivimos está lleno de vivos, vividores, y entre los evangélicos o llamados evangélicos hay un montón de vividores y vivianes y gente que quiere vivir y medrar con el evangelio. Que eso, sin embargo, no sea la excusa para que usted no participe en las cosas del Señor y experimente ese gozo que todo verdadero hijo de Dios debe tener de participar en la proclamación del evangelio. Al final de la carta, el apóstol Pablo se despide recordándoles otra vez a sus hermanos y sus hermanas aquí que esto no es solamente para los líderes, sino es para todos. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, a todos, escúchenme, todos los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, ahí donde yo estoy preso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Participemos juntos en la proclamación del evangelio. Esto producirá gozo en nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Teniendo a Jesús como el centro de nuestra vida, teniéndolo como el modelo de nuestra vida, teniéndolo como la meta de nuestra vida y teniéndolo también como la provisión de nuestra vida. Señor, muchas gracias por Filipenses. Hay mucho más que tratar aquí seguramente, y tú nos has dejado esta carta para que sigamos profundizando todo, Señor, de la riqueza de tu palabra. Frente a ella, todos, Señor, nos sentimos faltos. Frente a ella, Señor, reconocemos que no hemos sido fieles como tú quieres que seamos. Frente a ella, Señor, reconocemos que todavía la vida para mí no es Cristo, que todavía me falta crecer en eso. Reconozco también, Señor, que mi modelo ideal siempre es Cristo y que muchas veces he fallado al imitar a Cristo, a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito. Señor, también debo confesar que muchas veces me siento orgulloso de lo que soy, de lo que tengo, de lo que he logrado, de lo que he tenido, de lo que tengo, de mi raza, de ser latino, de ser salvadoreño, de venir de una buena familia y de tantas otras cosas, Señor, que realmente cuando las comparo con el conocimiento de tus hijos, deben ser basura.
Y Padre, una vez más reconozco que mi vida está en tus manos y la provisión que haces para nosotros es grande, maravillosa, inmerecida. Y Señor, si estamos vivos, si estamos ministrando, si estamos sirviéndote, es un gran privilegio que no depende de otros seres humanos, sino depende de ti, de tu provisión. Y que tú proveerás soberana y graciosamente a todos aquellos, Señor, que también colaboran y participan activamente en la proclamación del evangelio. Qué gozo se siente, Señor, cuando se siente parte uno de esta gran familia que proclama el evangelio también con gozo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Amor, muchas gracias, pero necesitamos que todavía se quede aquí con nosotras porque con seguridad hay algunas preguntas de algunas de aquí y eso es lo que hacemos siempre. Luego nos quedamos haciendo algunas preguntas de algunas cosas que queremos que se nos amplíen. Así que, mis hermanas, este es un tiempo abierto para que la que quiera decir algo, pues tenga el tiempo. Aprovechemos lo que él está ahí y que se va a quedar ahí hasta que lo necesitemos. Así que, pero muchas gracias por haber apartado este tiempo para nosotras, amor. Muchas gracias. Un gusto. Aquí estoy. La primera. La primera, sí. Tengo que aprovechar. Dígale, hermana Sonia. Saludos, querido hermano Gerardo. Buenos días. Muchas gracias por tremendo estudio. Gracias de verdad y gloria al Señor por esto. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude a comprender un poquito más un verso que realmente se ha malinterpretado mucho. No se le ha dado el sentido verdadero y estorba tremendamente, que es el 2:12, capítulo 2, verso 12, que no se ha... Yo quisiera darle más, pero quiero dejarte que nos enseñe, porque no se trata, ese respeto profundo que uno debe de tener a una salvación tan preciosa que involucra la manera de vivir, se ha malinterpretado. Por favor, háblenos acerca de ese verso 2:12. Yo lo quería también. Sí, que muchas veces se ha ocupado para enseñar que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Cuando en realidad el apóstol Pablo lo que está tratando de motivarnos es a que le pongamos atención seria, a que funcionemos dentro de ella, que no la tengamos, que no la descuidemos, ¿no es cierto? Y que nos ocupemos, como dice esta versión, en ella, y que lo hagamos precisamente considerando cuán grande es la frase de temor y temblor. Note, porque aquí las palabras temor y temblor no se ocupan para decirnos si no lo hacen la van a perder. No, es más bien un darnos cuenta de la profundidad de la salvación, de la grande que es la salvación, que no la menospreciemos. Y salvación aquí, por supuesto, es sinónimo de la vida cristiana. Vivan la vida cristiana, con atención, ocúpense de verdad de ella. Y es interesante para mí al leer este versículo en su contexto, porque que no se trata de perder la salvación, es algo claro para mí cuando usted pone el versículo 12 y el versículo 13 juntos. Los dos versículos parecieran estar, uno en el campo de los que creen que la salvación se pierde, el versículo 12, y el versículo 13 en el campo de aquellos que afirman que la salvación no se pierde porque depende de Dios, ¿verdad? El versículo 13 dice, porque Dios, yo recuerdo haber predicado esta carta hace algún tiempo en otro país y en una iglesia de un hermano reformado, pues 100%, y me dijo, mira, pero no mencionaste nada de este versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
depende de Dios, al fin de cuentas. Sí, depende de Dios, pero el versículo 12 habla de nuestra participación en esa vida, ¿no es cierto? Ocúpense, dejen de estar siendo indiferentes a lo que es la vida cristiana, tal como debe entenderse. Ocúpense en esto. Lo que decía hace un rato, ¿no? En cuanto a lo que dice en el capítulo 3, que nosotros vivimos nuestra vida ocupados en tantas cosas, y cuando hacemos sumas y restas de cuánto gasto viendo televisión, de cuánto gasto, cuánto me ocupo por hacer esto, inclusive cosas que considero buenas, ¿no? El número de horas resulta gigantesco. ¿Y cuánto me ocupo de las cosas del Señor? Inclusive para gente como nosotros que estamos en el ministerio, realmente bien poco. Y la exhortación del apóstol Pablo es: ocúpense, denle más tiempo. Dentro de esta vida cristiana hay más espacio para que usted lo haga, dándonos cuenta que esta salvación es grande, enorme, que nos produce temor y temblor, en el sentido de la palabra en inglés es el ¿no es cierto? El awesome, el estar apantallado. Wow, dedíquele tiempo a la salvación y se dará cuenta qué es lo que usted ha recibido. Aprecie lo que tiene. Recuerde lo que tiene. Y se le empezará a erizar el mismo cuerpo. Para mí esa es la interpretación más idónea del pasaje. No que la salvación se pierda, ni mucho menos. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra, hermanas? Por favor, aprovechen ahorita. ¿Algún otro pasaje por ahí que nos está algún? Hablen hoy, aprovechen. Atrás que la gente no. Es que hay Hermana Alma, hermana yo Eva. tengo estoy escribiendo así a 100 por hora todo lo que está el Sí, hermano hermana Eva. diciendo, porque está muy claro, también muy interesante y me abre mucho mi panorama en mi mente. Pero hay una cosa que me llamó la atención cuando dijo que Pablo tenía por basura todo lo que él era. El hermano también comentaba, por ejemplo, en nosotros, que todos los estudios o los que están en el ministerio, ustedes o cualquier otro, y los que hemos estudiado, lo que tenemos por ganar a Cristo, por conocer más de Cristo. Se me venía a la mente que también cuando hablamos de conocer más al Señor, pues leemos su palabra, oramos, pero ¿podría él poner más ejemplos de cómo ganar a Cristo, más ejemplos o otra cosa aparte de leer la palabra, orar y dedicarnos, claro, a las cosas de Dios, pero a ejemplos, podría poner algunos o un ejemplo aunque sea? Claro, no, esa es una excelente pregunta, porque en este pasaje el que Pablo ocupa aquí, en el capítulo 3, si ustedes se fijan, él dice que no haya su justicia en sí mismo, sino en Cristo, dice el versículo 9. El versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay varias cosas que yo no pude tratar aquí por el tiempo, pero lo que el Señor, lo que Pablo está diciendo aquí, si usted lo lee con detenimiento, es que Pablo quiere seguir obedeciéndole a él, aun cuando en medio de la vida vaya encontrando obstáculos uno tras otro, y estos obstáculos lo lleven a él a la muerte y al sufrimiento. Él dice que si la obediencia a Cristo lo va
a llevar a conocer la muerte, él está convencido en el versículo 11, 12, que ahí en ese momento de muerte, ser semejante a él en su muerte, ahí va a conocer mejor a Cristo. Yo creo que un ejemplo, hermana, de lo que estoy diciendo es que cuando nosotros hemos llegado a una condición en la que ya estamos cómodos, que ya no me cuesta nada, que yo no aprendo nada al fin de cuentas. Acabo de ver un libro en la librería que se llama ¿Por qué los creyentes no aprendemos nada? ¿Por qué en las iglesias no se aprende nada? Y me puso que pensar, ¿no? Es decir, algunos de nosotros hemos estado, mi caso, por ejemplo, yo voy a tener 60 años ahorita, en noviembre. Yo prácticamente toda mi vida la he pasado en la iglesia, en el mundo cristiano. Y puedo decir que he aprendido, pero yo tengo también que decir que muchas veces esto que he aprendido se convierte como en una excusa para no seguir aprendiendo. Para no seguir aprendiendo. Pues decir, miren, ya estuvo lo suficiente. ¿Ya conoce suficientemente la Biblia usted? Pues dice que si yo le digo, lea la Biblia, me dice, no, pues sí, la estoy leyendo. Suficiente. De verdad, la Biblia. Hasta el punto del sufrimiento. Hasta el punto del sufrir. Pablo dice que, mire, solo se lo leo otra vez. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea que Pablo no está satisfecho, sino hasta que pueda decir, me está costando la vida el conocerte, Señor. Ninguno de nosotros, creo yo, hemos llegado a ese punto, ¿no? Sí. Leer la Biblia, obediencia, eso es un círculo que no se acaba y que siempre se profundiza. Debería ser una meta para nosotros. Leer la Biblia, obediencia, orar, sí. Lo estoy haciendo, hágalo más. No, es que ya tengo 40 años de estarlo haciendo, hágalo más. No, es que no he perdido ningún servicio, no, hágalo más. No se canse de hacerlo. Sí. Gracias, hermano. Se me venía a la mente eso que usted está diciendo, porque sentí así como que a manera que yo me voy involucrando más en la proclamación del evangelio, porque vivimos en una situación de que no quiero salir de mi área de confort, pero a medida que me quiero involucrar más en la proclamación del evangelio, veo que tengo más, o puedo tener más experiencias, así como las tuvo Pablo, como de rechazo, o también de gozo al ver que alguien acepta al Señor. Pero entre más te involucras, pues más conoces a cómo es que vivió Pablo y cómo que imitó a Cristo y cómo es que quiere que lo imitemos a él. Pero me da como que miedo, ¿verdad? Me da como que temor. Entre más te involucres, más vas a padecer. Entonces, es cuando él habla de despojarnos, cómo Jesús se despojó de su estatus allá, cómo yo me tengo que despojar de mi área de confort aquí. Y eso es lo que a veces digo, uy, o sea, es lo que se me venía a mí a mi mente. Claro. Como dice usted, nunca dejar. Amén.
No, y eso es parte de lo que incluía la respuesta de la hermana Sonia, ¿no? No, pero me da miedito. No, Sí. pero se me erizan los pelos. Sinceramente, cuando Sí. uno considera lo que tiene, a eso se refiere el apóstol Pablo, de entender lo que tenemos, y eso, al entenderlo de verdad, yo les decía en una predicación hace años sobre esta misma carta, que cuando uno lee al apóstol Pablo decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, es decir, es una afirmación que se dice en una sola, casi en una sola sílaba, ¿no? El vivir es Cristo. No, pero fíjese que usted lo pueda decir de esa manera. ¿Qué significa? ¿Qué significa para usted eso? ¿Qué significa que su vida, si tuvieran que ponerle un título a su vida, a su biografía, por ejemplo? Betty de Barrios, biografía de Betty de Barrios, y entre paréntesis o con 2 puntos, Cristo. Amén. Wow, y póngase ahí usted, biografía de Sonia Rodas, Cristo. Si somos honestos, todos tenemos que seguir trabajando, porque hay una cantidad de áreas en las que Cristo todavía no es el centro de mi vida. Amén. Así es. Amén. Para algunos de nosotros, el centro de nuestra vida es nuestra educación, nuestra salud, nuestra familia, qué sé yo, en algunos casos nuestra residencia para aquellos que trabajan por ser ciudadanos aquí en los estados. Y eso me da a mí, porque decir, ¿qué significa esto? Y me lleno de temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Ajá. Gracias. Aquí tienen una Gracias. pregunta. ¿Alguien más? Bueno, está Rosy. No sé quién más. Después de Rosy, aquí tengo a la hermana Tello conmigo. Hermana Diana tiene una pregunta. Así que, por Sí. favor, Dígame. hermana Diana. Buenos días a todos, hermano Gerardo. ¿Cuál es la manera correcta de interpretar Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro versículo que a veces uno no está seguro si todos lo hemos sacado más de una vez fuera de contexto, ¿verdad? Entonces Claro. quisiera escuchar ahí, por favor. Pues creo que mencioné algo de eso en la exposición, pero sí, el pasaje está hablando de un Pablo que está convencido que él va a seguir en el ministerio, no importa qué. Que él va a seguir predicando y participando en las cosas del Señor, no importa si tenga la ayuda o no de las iglesias. Los filipenses le están mandando ayuda y por eso él está muy agradecido. Pero él no depende de los filipenses para estar en eso, depende de Cristo que lo fortalece, porque a veces tiene que pasar por hambruna, a veces ha tenido que pasar por severa limitación, pero Pablo dice, Jesús está conmigo, él me va a fortalecer aunque tenga que pasar por esta situación difícil. A veces me ha dado más que suficiente, a veces no he tenido prácticamente nada. Pero les doy gracias, filipenses, porque ustedes me están ayudando y estamos participando ambos en la iglesia y yo en esto que participamos juntos, la proclamación. Pero hermanos, honestamente, lo que a mí me mantiene es la provisión de Cristo. Fuera de su contexto, como les decía yo, cualquier cosa se puede decir de ese versículo. Significa que yo puedo nadar bajo de agua 10 minutos sin necesidad de oxígeno. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, obviamente, no. No quiere decir que usted puede decir que va a hacer lo que quiera hacer porque Jesús lo va a sostener. No. De hecho, lo que Pablo está diciendo en el contexto es que él va a seguir adelante comprometido con las cosas del Señor, sea que lo apoye en la iglesia o no, porque a él, al fin de cuentas, el que lo apoya es el Señor. Y algunas veces pasa por situaciones de aquellas que nadie quiere pasar, ¿no? Como lo que describe aquí. He aprendido a vivir en escasez.
He aprendido a contentarme. A veces no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece para contentarme. Me fortalece para pasar por la escasez. Me fortalece para seguir adelante. No para hacer mis caprichos, ni darme los lujos que yo quiero a veces tener, ¿no? En ese Gracias, contexto. hermano. En ese contexto. Ok, Ok, muy hermano. bien. Voy a ver si me puedo explicar en mi duda o mi pregunta. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, entendiendo el contexto que usted nos habló ahorita sobre los enfoques que Pablo tuvo en cuanto al escribir esta carta, entendemos que fue escrita para creyentes. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto pudiéramos considerar que caeríamos en pecado al preocuparnos por algunas de las cosas que se nos presentan, situaciones difíciles, escasez financiera? O sea, ¿hasta qué punto? Porque entiendo que preocuparnos de más es caer en pecados, pero ¿cómo podríamos manejar esta situación? Sí, mire, hermana, el asunto de la preocupación es complicado, ¿no? Porque yo creo que y en la Biblia, obviamente Pablo dice aquí en los versículos que acabamos de leer también, he aprendido a contentarme. Es decir, eso habla de un proceso. Eso habla de un proceso en el que él aprendió. Y el proceso de aprendizaje muchas veces es doloroso, cuesta. Me doy cuenta que Dios no va a proveer de esta forma. Me doy cuenta que estoy sufriendo por este otro lado. Y eso seguramente causa aflicción, causa preocupación, causa cierto tipo de angustia. Yo creo que lo que este pasaje nos enseña sobre las preocupaciones es que no debemos dejar que las preocupaciones se apoderen tanto de nosotros, que nos paralicen y que nos permitan perder toda confianza en el Señor. Todas nosotras, fíjense qué difícil es hablarle a un grupo de mujeres porque yo no me puedo identificar con ustedes, nosotras, hermanas. Ay, este hermano, ¿qué le pasa? Va a decir ustedes. Todos nosotros, hermanos, hermanas, tenemos preocupaciones. Yo no creo que el Señor quiera que usted deje de preocuparse totalmente. En realidad, muchas veces las preocupaciones nos hacen buscar a Dios. Muchas veces el preocuparnos por algo nos hace buscar a Dios. El problema no es la preocupación. El problema es permitir que la preocupación se apodere tanto de mí que, por un lado, me paralice. Ya no puedo hacer nada. Estoy totalmente preocupada, o empiece a dudar de la fidelidad, de la bondad de Dios. Eso sí es pecado. La preocupación tal como está no es en sí mismo, y por eso la manera en que creo yo el mismo Señor Jesús y el apóstol Pablo trata este asunto del afán. Recuerdan que el Señor Jesús en el Sermón del Monte trata el mismo asunto, ¿no? No por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, no se afán, cada día trae su propio afán, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En la medida en que nos preocupamos, deberíamos orar. ¿Hay cosas por las que debe preocuparse usted? Sí, yo creo que hay cosas por las que deberíamos preocuparnos. Pero no solo preocuparnos. El pasaje dice que cuando nos preocupemos, debemos buscar a Dios en oración. Eso es lo que hace un verdadero creyente, ¿no? No te quedas solo torciéndose o tronándote los dedos de saber qué va a pasar, sino debemos buscar la dirección y la provisión del Señor. En ese contexto es que, otra vez, Jesús es providente. Jesús es providente. Busca al Señor Jesús en oración. Él va a hacer esa obra que es milagrosa y que no entendemos, a la que Pablo llama aquí la paz de Dios en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil. Ayer les decía a los hermanos en la iglesia algo parecido, ¿no? El ciego Bartimeo, que
es sanado por el Señor porque puede ver completamente, empieza a seguir a Jesús, aún sabiendo que Jesús a pocas horas va a ser sacrificado y muerto y rechazado y todo. ¿Qué es lo que hace que este hombre siga a Jesús como lo deja Marcos, siguiendo a Jesús, mientras los otros van con temor y con temblor también en ese sentido, no queriendo ni acompañar al Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace que este ciego haga y funcione de esa manera? La obra especial de Dios, de Jesús en este caso, en él. La preocupación no es problema. El problema es qué hacemos con esa preocupación. Y lo que debemos hacer es pedir, pedir y pedir para que el Señor nos ayude como Él quiere ayudarnos. Y en el proceso, la paz de Dios muchas veces aparece, una paz que no tiene, que no la podemos entender porque a veces no es que se haya solucionado el problema. A veces no es que se haya solucionado, que Dios milagrosamente le proveyó los $10,000 que necesita. No. Muchas veces está ahí, pero usted ha cambiado por dentro. Hay algo que usted puede entender y ver que incluso no se puede explicar racionalmente, pero lo siente. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, hermano. Bien. ¿Más preguntas, mis hermanas? ¿Alguien más? Creo que la hermana Miriam Ochoa estaba con algo. No, me equivoqué. Okay. ¿Alguien más? Porque yo tengo algunas preguntas. No me la puedes hacer después a mí, amor. No. Chelita tenía algo, la veo también ahí. No, tampoco. Ok. Muy bien. Había aquí una cosa que yo quería que nos aclarara. Papi, en el capítulo 4, versículo 4, que dice, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿A qué se refiere? El Señor está cerca porque está cerca conmigo o porque el Señor viene pronto. Si nos puede por favor. Las dos posibilidades, gramaticalmente las dos posibilidades son factibles. La primera, el Señor está cerca, esa cercanía geográfica de que Dios nos está con nosotros, está junto a nosotros para hacer lo que dice el versículo 7, darnos la paz, ¿verdad? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero la forma gramatical también permite que se piense en la segunda venida del Señor, porque de eso acabó de hablar el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20 y 21, donde habla de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, las dos cosas, inclusive los más expertos conocedores del texto griego, dicen que las dos cosas pueden estar en mente ahí. Ninguna de las dos es excluyente, ¿no? El versículo del capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y en el 4, 5, está bien cerquita, ¿no? El Señor está cerca. Dos cosas pueden ser, amor. Ok, muy bien. Gracias. Tengo otra, pero quiero que alguien más participe aquí, por favor. Hermana Patti. No. Hermana Maxi, ¿tienes algo? ¿De qué estás aquí? ¿Estás alguna